Record. Bueno, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a empezar la guía 4, el tema de la guía 4, que es distribuciones multidimensionales. O sea, hasta ahora vimos de a una variable aleatoria por vez. Ahora lo que vamos a tener es experimentos, situaciones en las cuales el sistema se describe por dos o más variables aleatorias. Vamos a empezar con dos, que es lo más fácil, pero la extensión a muchas es inmediata. En cambio, al pasar de 1 a 2, hay toda una serie de conceptos nuevos que aparecen que hasta ahora no existían, muy importantes. Entonces, nada, hay muchísimos ejemplos vamos a empezar entonces como dije, con bidimensionales, hay muchísimos ejemplos de variables bidimensionales, por ejemplo, ya sea donde la aleatoriedad es producto de la cuántica o de nuestro instrumento, o del hecho de que estamos haciendo un muestreo, como conté en la primera clase. Entonces, por ejemplo, uno es el problema típico de choque, en el cual viene una partícula y choca contra un núcleo, Rutherford, por ejemplo, viene con una cierta energía, y cuando se desvía con un ángulo θ y una energía prima. Entonces, el ángulo de scattering y la energía con la cual sale es un ejemplo de dos variables, un problema bidimensional, porque cada choque está ahí, cada desvío está caracterizado por dos variables aleatorias. En este caso es la cuántica la que está gobernando esa aleatoriedad, aunque también el detector puede tener que ver porque la cuántica asume que uno mide perfectamente el ángulo de scattering y la energía de la partícula que salió, pero nuestro detector a su vez quizás tiene una respuesta gaussiana a eso, o la respuesta que tenga. Pero lo importante es que hay dos variables aleatorias que describen nuestro experimento, y si repetimos el experimento, tenemos la distribución de esas variables aleatorias. Es un ejemplo continuo. Un ejemplo discreto es en una encuesta en el cual, en vez de, como vimos hasta ahora, la gente preguntarle si es de Boca, no es de Boca, si es de River, no es de River, hay dos preguntas. Por ejemplo, ¿es de Boca, no es de Boca? ¿Votó Macri, no votó Macri? Y entonces estamos haciendo dos preguntas. Podríamos hacer tres, podríamos hacer cuatro. Y es un ejemplo de una distribución multidimensional en el cual hacemos en la encuesta más de una pregunta. No necesariamente tiene que ser directamente el resultado de la medida, la bidimensionalidad. Por ejemplo, vamos a si dibujo, por ejemplo, por ejemplo, entonces estamos en... Entonces el tema es... distribuciones multidimensionales. Entonces, por ejemplo, un caso que ustedes recontra conocen es cuadrados mínimos, en el cual tienen una variable y, una variable x, y tienen un conjunto de puntos medidos. En general, no tienen error en lo que se hace en los laboratorios, aunque por supuesto en la vida real todo tiene que tener error, si no, no tiene sentido. Se supone que si no pones error, quiere decir que lo están midiendo con precisión absoluta, que están con infinitas cifras significativas. Entonces tenemos estos puntos, y si uno repite el experimento, bueno, algún punto puede bajar. Digamos que el caso que ustedes ven en los laboratorios de enseñanza es el caso en el cual el error está en Y y no está en X, o sea, hay solo una variable en la cual hay error. Si uno repite el experimento, puede tener que ocurrir que este punto baje un poco, que este sube, que este baja, y entonces todos estos puntos pueden bajar y subir, lo cual implicaría una variable recontra multidimensional, pero no le interesa cada punto, sino que le interesa el resultado de hacer un ajuste. Entonces, si uno hace un ajuste a estos puntos con la fórmula de cuadrados mínimos, que ya la vamos a ver en unas clases, entonces lo que termina ocurriendo es que hay una relación entre los puntos y y es a xy más b, y donde a y b son la pendiente y la ordenada al origen, que resulta de ajustar esto. Si uno vuelve a tomar los datos y vuelve a hacer un ajuste, no solo los puntitos varían, sino que van a variar el valor a y el valor b. Entonces, el resultado de un ajuste de cuadrados mínimos es un ejemplo de una distribución bidimensional, en el cual, si ustedes repiten el experimento, a y b les va a dar ligeramente distinto, y la distribución conjunta de a y b va a ser las cosas que vamos a describir hoy, cómo se hace para describir dos variables conjuntas
que varían conjuntamente. Bueno, entonces vamos a analizar por separado el caso discreto y el caso continuo, que son extrapolación de lo que ya estábamos viendo hasta ahora. Entonces el caso discreto. Entonces el caso discreto lo que quiere decir que tenemos dos variables, x e y, donde x puede tomar los valores x1, x2 hasta xn, e y toma los valores y1, y2 hasta ym. Y donde estos n y m no tienen por qué ser iguales, y de hecho estos y ni siquiera tienen que ser finitos, pueden ser numerables. Lo importante es que sea discreto, que no es una distribución continua. Entonces, acá, bueno, lo que habíamos hecho hasta ahora para definir probabilidades sigue valiendo, porque tenemos ahora un espacio muestral, donde el espacio muestral es el resultado de x y el resultado de y. O sea, un elemento del espacio muestral es x dio igual a xy, e y dio igual a yj. Este es un elemento del espacio muestral, del espacio muestral, y cualquier suceso es una unión de estos procesos. Uno puede decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que x esté en tal rango, y esté en tal otro rango? Entonces hay que sumar distintos elementos de este suceso, que es el suceso elemental. Entonces, como es un caso discreto, sabemos que lo que se hace es se define la probabilidad de cada uno de los elementos de omega, y luego la probabilidad de cualquier subconjunto de omega, simplemente la suma de las probabilidades de sus elementos. O sea que lo que necesitamos acá es, a la probabilidad de que ocurra esto, lo llamamos P y J. En el caso unidimensional, lo que teníamos era que la probabilidad de x igual, la probabilidad que la variable aleatoria de x sea igual a xy, esto tenía una cierta probabilidad pi. La novedad ahora es que la probabilidad tiene dos índices correspondientes a las dos variables, que indica el resultado discreto de uno y el resultado discreto del otro. Por supuesto, como la probabilidad del conjunto universal tiene que ser igual a 1, esto es lo que quiere decir, antes de esto quería decir que la sumatoria de pi era igual a 1, ahora lo que quiere decir que la sumatoria en i y la sumatoria en j, donde estaba hasta n y estaba hasta m, esto tiene que ser igual a 1. Entonces, si uno le asigna probabilidades a cada uno de los elementos del espacio muestral, tal que la suma de esas probabilidades es 1, sabe que cumple las propiedades que tiene que tener una probabilidad, porque es la extensión exacta, o sea, es exactamente lo mismo que... La única novedad respecto de antes es que ahora el suceso está descrito por dos variables en vez de una sola, pero todo lo que describimos en términos de sucesos sigue siendo válido. Entonces, voy a ir variando entre esto y un ejemplo. Entonces, digamos que yo tengo el ejemplo que decía recién, de que hago un muestreo y se le pregunta a la gente si es de Boca y si votó por Macri. Entonces, ¿cómo sería asignar probabilidades a esa pregunta que uno hace? Bueno, entonces ahí, a diferencia de como hasta ahora, en el cual uno decía, ¿cuál es la probabilidad que diga que es de Boca? O ¿cuál es la probabilidad que alguien sea de Boca? ¿O cuál es la probabilidad que alguien no sea de Boca? Ahora tenemos dos preguntas. Entonces, lo que tenemos es que, en el caso que voy a hacer ahora, tenemos el P y J, donde tanto N como M van hasta 2 ahí. Es Boca, no Boca, Macri, no Macri. O sea, esto sería, es de Boca, no es de Boca, o sea, el complemento, y este correspondería a votó Macri, no votó Macri. No votó Macri. Y un ejemplo concreto sería entonces poner entonces esto sería Boca, no Boca, Macri, no Macri, y digamos que ponemos estas probabilidades: 0.2, 0.1, 0.05, 0.65. Entonces, esto sería el equivalente a lo que acá, un ejemplo concreto de lo que acabo de decir, que lo que hay que definir son los P y J. Acá tengo P11, P12, P21 y P22. ¿Cómo sé que esta probabilidad está bien definida? Porque dijimos que una de las cosas era asignar probabilidad a cada elemento del espacio muestral. En este caso, el espacio muestral tiene 4 elementos. Y entonces, ¿cómo sabemos que esto es una probabilidad? Bueno, lo que tiene que ocurrir es que la suma de las probabilidades tiene que valer 1, y en efecto, la probabilidad de 0,5 más 0,65 es 0,7, de este lado tenemos 0,3, la probabilidad suma 1. Por lo tanto, sabemos que esta es una
distribución de una probabilidad que cumple las propiedades de toda probabilidad. Un ejemplo concreto de la definición está de acá arriba. Ahora, algo nuevo que pasa, que no pasaba en unidimensional, es que uno define el concepto de distribución marginal. Distribución marginal quiere decir, o marginalizar una distribución quiere decir preocuparse por una variable independientemente de lo que pase por la otra. En este caso, uno puede marginalizar y decir, independientemente de si votó una máquina o no, solo me interesa saber cuál es la probabilidad que sea de Boca o que no sea de Boca. O la otra marginalización sería, independientemente de que sea Boca o no, solo me interesa cuál es la probabilidad que alguien votó por Macri o no votó por Macri. Entonces, la probabilidad marginal, para este caso, entonces es la probabilidad para la variable x, por ejemplo, de que x sea igual a xy, y esto es teniendo estas probabilidades, que es la que vamos a marcar, que es lo que nos permitió definir la probabilidad. Estos son los numeritos que se necesitan para tener la propiedad. Bueno, con esos numeritos uno hace la operación de marginalización, que se pregunta, ¿cuál es la probabilidad que x obtenga xy? Independientemente de lo que vale y. Bueno, claramente lo que hay que hacer es agarrar la probabilidad conjunta y esta sumarla sobre j. Entonces, esta operación, que se llama marginalización sobre x, está claro que simplemente significa encontrar la distribución de la variable aleatoria x independientemente de lo que dé y. Y por supuesto, uno puede marginalizar sobre y eso equivale a sumar ahora sobre y las mismas probabilidades. Entonces, este proceso que corresponde a sumar, o en el caso continuo va a ser integrar sobre una de las variables, y si uno tiene, de hecho es un buen ejemplo, un momento para definir, si yo tengo, por ejemplo, 4 variables, puedo integrar sobre 3 de ellas y marginalizar sobre una cuarta, o sobre las 4 variables puedo marginalizar sobre 2 y lo que me queda es una variable bidimensional, de las 4 me queda una bidimensional. La semana que viene les voy a tener un paper mostrando cómo los papers experimentales que hacen eso. O sea, no necesita ser simplemente de 2 a 1, puede ser de 3 a 1, de 4 a 2, etc. Cualquier cosa que me saca la probabilidad sobre un subconjunto de las variables aleatorias multidimensionales es marginalizar sobre ese subespacio. Entonces, ¿cuál sería la distribución marginal en este caso? Entonces, bueno, vamos a primero marginalizar sobre Boca, entonces vamos a ver las marginales. Sería la probabilidad de que alguien al azar tomado sea de Boca, corresponde a sumar estas dos, es el primer ejemplo que estoy dando de la definición acá, que es sumar sobre una de las variables, en este caso marginalizo sobre m y m barra, y me da directamente esto, entonces la probabilidad que el que sea de Boca corresponde a sumar sobre la otra variable 0.25. Y la probabilidad de que alguien al azar no sea de Boca corresponde a sumar estos dos, y tengo entonces 0.75. Por supuesto, puedo marginalizar también sobre votar a Macri, y entonces tengo la probabilidad que votaran a Macri, ahora tengo que marginalizar sobre la vertical, es independientemente de que sea de Boca, por lo tanto esto es 0,3, y la probabilidad de que alguien no votó a Macri es sumar sobre estas dos, y en este caso es 0,7. O sea, son valores bastante razonables, que de hecho eso es más o menos lo que sacó Macri, y más del 25% de la gente no es de Boca. Así que, encima son valores no tirados a los pelos. Entonces, esto es el proceso de obtener las marginales. Bien. Luego está incluir el concepto de probabilidad condicional en este caso. Entonces, de nuevo, bueno, recuerden que la probabilidad condicional era la probabilidad de A, era la probabilidad de que ocurra, perdón, la probabilidad de A dado B, en general era esto, era la probabilidad de A y B
dividido la probabilidad de B. Bueno, ahora lo que tenemos es que A puede ser, por ejemplo, un cierto resultado para X y B puede ser un cierto resultado para Y. Entonces, nosotros nos podemos preguntar cuál es la probabilidad de que X sea igual a XY, dado que Y es igual a YJ. Este es un caso particular donde ahora el suceso A es un resultado para X y B es un resultado para Y, y esto es la probabilidad de que X sea igual a XY al mismo tiempo que Y es igual a YJ, dividido la probabilidad de B, dividido la probabilidad de que Y sea igual a YJ. Entonces, esta probabilidad de acá es la marginal sobre Y, porque me da la probabilidad de Y independientemente de lo que vale X. Esta P de XY, XJ es justamente esta que tenemos acá, que es la definición de la probabilidad. Entonces, si uno quiere calcular una probabilidad condicional, tiene que calcular la marginal sobre la condición, luego tiene que ir a la definición completa, que es esta, hacer este cociente, y esto da la probabilidad condicional. Bueno, hagámoslo en este caso. Entonces, estas son las marginales. Ahora vamos a las probabilidades condicionales. Entonces, uno puede preguntarse cuál es la probabilidad de que alguien votó a Macri, dado que es de Boca. Entonces, esto lo que quiere decir es cuál es la probabilidad de que votó a Macri y es de Boca, dividido la probabilidad que es de Boca, o sea, la marginal esta. Entonces, la probabilidad de que alguien vote a Macri y es de Boca, como lo tomo al azar, corresponde a esta de acá, o sea, es la condición, en vez sí, es esta de acá directamente. Entonces, es 0,2. Y la probabilidad de B, la habíamos calculado recién, es 0,25. Es la marginal. Y por lo tanto, esto es este cociente que vale 0,8. Es la probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien votó a Macri, dado que es de Boca? Respuesta 80%, con esta distribución de probabilidad que saqué acá y con estas respectivas probabilidades de Boca o Macri por separado. Ahora vamos a hacer algún ejemplo más, pero recuerden que una propiedad importante era la de independencia. Entonces, para saber si dos variables aleatorias son independientes, lo que tengo que utilizar es la condición de independencia. Recuerden que la condición de independencia era que la probabilidad de A dado B sea igual a la probabilidad de A. Si pasaba esto, entonces quiere decir que saber que ocurrió o no tal suceso B no importa en la probabilidad de A, entonces se dice que A es independiente de B. Bueno, en este caso lo que quiere decir entonces es que la probabilidad de que X sea igual a XY, dado que Y es igual a YJ, tiene que ser igual directamente a la probabilidad de que X sea igual a XY. O sea, no importa, tiene que ser igual directamente a la marginal, no importa lo que vale YJ. Esto tiene que ser igual a esto. Y bueno, entonces esta sería una manera de definir la condición o sea, de trasladar la definición de probabilidad, es la misma definición de siempre, ¿no? De probabilidad condicional, trasladarla al caso de variables bidimensionales y donde uno se pregunta, ¿estas dos probabilidades son independientes o no? Bien, entonces, bueno, si reemplazo esta condición, la reemplazo acá, por supuesto la otra, reemplazo esta acá arriba y lo paso multiplicando, me queda que la otra condición la otra manera de expresar la independencia es que la probabilidad de que X sea igual a XY y Y sea igual a YJ, esto pasa multiplicando y esta probabilidad es esta, es directamente el producto de las probabilidades, como bien saben. Entonces, esta es otra manera de mirar si dos variables aleatorias son independientes o no lo son. Entonces, en este Una caso pregunta. tenemos ¿Esas serían las marginales? estas de acá. Sí, Exactamente, sí, sí, sí. Exactamente, sí. Esta es gracias. la marginal. Marginal es cuando sumaste o integraste sobre las otras variables que no son las que te interesan. De hecho, que me interrumpiste porque me estaba olvidando de decir algo. Acá cuando calculé las marginales, o acá cuando las definí, me olvidé aclarar que en el fondo, al menos experimentalmente, uno está marginalizando siempre. Cuando uno va a hacer la encuesta y le pregunta a la gente si es de Boca o si votó a Macri, podría preguntarle cualquier otra cantidad. Terminó la secundaria, vive en una casa o en un departamento, uno puede hacer 10 preguntas distintas.
Si luego esas preguntas las ignora, es como marginalizarlas. Entonces uno está marginalizando sobre todas las preguntas que no hizo. Porque hubiera sido lo mismo hacerla y luego sumar sobre la distribución de probabilidad de esas que hizo y que luego decide ignorar. Entonces, en el fondo, nosotros vivimos en un mundo de variables multidimensionales, solo que normalmente cuando describimos la cosa estamos marginalizando sobre lo que no nos importa o que no nos alcanza la plata para hacer o lo que sea. ¿Se entiende eso? Entonces sí, esto es el caso en el cual yo tendría una única pregunta. Pregunto por X, pregunto por Y, pregunto por Boca o pregunto por Macri. Bueno, entonces, mirando este resultado, inmediatamente vemos que votar por Macri o ser de Boca no son independientes, porque la probabilidad, para que sea independiente, la probabilidad de que votó por Macri, dado que es de Boca, tendría que ser igual a la probabilidad de que votó por Macri. O sea, que sea de Boca no agrega ninguna información. Sin embargo, acá, vaya si lo hace, la probabilidad de que votó a Macri, dado que es de Boca, es 0,8, mientras que la probabilidad de que votó a Macri es 0,3. Cambió enormemente la probabilidad de que haya votado a Macri la persona que elegimos al azar si nos dicen la información de que es de Boca. Entonces, claramente es un ejemplo en el cual no son independientes a variables aleatorias. Votó a Macri y ser de Boca. Uno puede hacerse otras preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que votó a Macri y no es de Boca? Entonces, acá uno podría, si se apura, decir, bueno, este es el complemento de esta de acá, este es 0,8, esta vale 0,2. Pero eso estaría, repito el argumento, como no B es el complemento de B, bueno, si esta probabilidad es 0,8, esta es 0,2. Pero la respuesta es no, eso está mal, porque esto no es una probabilidad en B, es una probabilidad en M. Dado que ocurrió el suceso B, esta es la probabilidad en M. Entonces, la regla que tenemos de que la probabilidad de un suceso más la probabilidad del complemento tiene que valer 1, porque un suceso unión su complemento del conjunto universal, vale sobre los sucesos sobre los cuales estamos definiendo la probabilidad. Entonces, lo que sí tiene que ser el complemento de esta es la probabilidad de que no voto a Macri, dado que es de Boca. Esta más esta sí tienen que sumar 1. Porque si es de Boca, o voto a Macri o no voto a Macri. Entonces, automáticamente sabemos que esta tiene que ser 0,2, que es el complemento. En cambio esta, bueno, hay que usar la formulita. Esto es la probabilidad de Macri y no Boca dividido la probabilidad de no Boca, por definición. Macri y no Boca, vamos acá, Macri y no Boca es este, 0,1. Probabilidad de no Boca, ya la marginalizamos, es 0,75. Y esto es 0,13. Claramente estas dos no suman 1, pero no tenían por qué sumar 1. Sería incorrecto pensar que porque están estas dos tienen que sumar 1. Bien. Entonces, bueno, con esto quedó claro el concepto de probabilidad condicional e independencia en el caso de variables multidimensionales, que es una extensión nada más ni siquiera, es una aplicación de lo que ya definimos antes. La probabilidad condicional sigue siendo la definición de probabilidad condicional. Bueno, vamos entonces a ver ahora, recién lo que hicimos fue el caso discreto. El caso continuo es un poquitito más sofisticado. Obviamente, aclaro, no había ninguna razón por la cual este tenga que ser, en este caso, haber dos resultados y dos resultados. Podrían ser perfectamente distintos. Por ejemplo, tira un dado de color. Uno tiene dos dados, uno rojo, uno verde, o uno rojo, uno azul, digamos. Entonces, ahí hay dos variables aleatorias. Cuando uno agarra un dado al azar de una bolsa y lo tira. Puede ser que haya salido rojo o azul, y puede ser que el número haya salido 1 a 6. Entonces, ahí uno tiene que una de las variables aleatorias tiene 6 resultados posibles y la otra tiene 2, que es rojo y azul. Y de hecho podría ser uno infinito, discreto, y el otro infinito, cualquier combinación. O sea, yo acá justo elegí este. Y lo otro que me olvidé mencionar, que ya que estoy, es que si encuesto n personas, yo tengo que, respecto de la marginal de Boca, B es binomial.
es una binomial porque hay una dada probabilidad que salga uno y una dada probabilidad que salga el otro, donde está en esta acá. Éxito 0,25, fracaso 0,75, P y 1 menos P, o sea, Q. Y lo repito el experimento n veces. De la misma manera, M es binomial, porque, de nuevo, acá tengo la probabilidad de M 0,3, éxito 0,3, estaba tomando M como éxito, un poquito abuso del lenguaje, y entonces 0,3 y 0,7, entonces de nuevo, si mido en n personas, esta es una binomial, en este caso esto sería una binomial n, donde está boca 0,25, y esta es una binomial de n repeticiones, 0,3. O directamente puedo considerar el experimento entero, en el cual hago n encuestas y hago las preguntas de cada uno, en cuyo caso tengo, lo vamos a ver mejor después, una distribución multinomial. Entonces, vamos al caso continuo. Recordemos la demostración que hicimos para el caso continuo para unidimensional. Lo que dijimos es que para una variable en la recta real, la probabilidad está completamente definida dando la función de distribución, que se definía como la probabilidad del suceso x menor o igual que t. Entonces, la variable necesaria y suficiente para describir una probabilidad era esta. No hay ninguna probabilidad que no se pueda escribir de esta manera. Describirla de esta manera necesariamente da una probabilidad. También vimos en la clase pasada que eso puede ser el término de la función característica, pero en esto que vamos a hacer ahora no lo vamos a usar eso. Bueno, y también vimos que era muy útil trabajar con f chiquita de t, que correspondía a la derivada de f grande de t respecto de t. Y donde la densidad de probabilidad, lo que quería decir esta densidad de probabilidad era que f de x de t diferencial t, esto era la densidad de la diferencial probabilidad de que x esté entre t y t más diferencial t. Es lo que quería decir esto. Y por supuesto, la integral de esto, entonces la integral desde a a b quería decir la probabilidad de que x esté entre a y b. Entonces, la extensión no lo voy a mostrar, pero es evidente que es lo mismo. Cuando paso a dos variables, lo que paso a tener es una función de distribución f mayúscula de dos variables, x, y. O sea, en vez de ser x, ahora tengo dos variables. Esto quiere decir que esta función de distribución no solo describe la variabilidad x, sino la y. Y como la función de distribución tiene una variable independiente por cada una variable, esto sería TU. Y esto, el equivalente a esta fórmula sería que esto se define como la probabilidad de que x sea menor o igual que t y que y sea menor o igual que u. Podría hacerlo, pero la demostración es un calco sobre lo que hice antes, mostrar que una función de distribución de este tipo, digo bien, que dada una probabilidad, que me define una probabilidad de esta manera, es la condición, la cantidad de información necesaria y suficiente que necesito para definir una distribución de probabilidad en el plano, en este caso, en R cuadrado, donde x y y los asumo cada uno varían en R. Y la equivalente a la densidad de probabilidad, que ahora depende de x, y depende entonces de dos variables tu, bueno, es la derivada segunda de f mayúscula. Estoy siendo por ahora muy cuidadoso con la notación, pero rápidamente vamos a ir a una un poquito más ambigua, pero mucho menos rebuscada. Derivada de t, derivada de u. Entonces esta es la densidad de probabilidad correspondiente a dos variables, y donde, por supuesto, esto lo que quiere decir que f xy de tu diferencial t diferencial u es el diferencial probabilidad de que x esté entre t y t más diferencial t, y que y esté entre u y u más diferencial u. Total paralelismo con lo anterior. Por supuesto, como x tiene que estar en algún lugar
U tiene que estar en algún lugar, esta densidad de probabilidad tiene que cumplir que la doble integral, acá no lo escribí, voy a ponerlo para que se vea el paralelismo, la doble integral de menos infinito a infinito, ambas, de f de x, no, de f sub x y de tu, diferencial t, diferencial u, tiene que ser igual a 1. En algún lugar las variables x y y tienen que estar. Entonces, la integral doble ahora sobre el plano, y si estuviéramos con tres variables, una variable multidimensional de dimensión 3 sería una integral en el cubo, en el espacio. Por supuesto, uno puede preguntarse, el equivalente a anterior integral de AB, uno puede preguntarse cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x esté entre A y B, y que la variable aleatoria y esté entre C y D. Bueno, entonces lo que hay que hacer es que integrar desde A hasta B y desde C hasta D. Y acá entonces X primero va diferencial T y luego va diferencial U para indicar que la primera integral diferencial T que corresponde a Y está entre C y D y X está entre A y B. O sea, esto es lo que correspondería en el plano X, Y, a preguntarse cuál es la probabilidad de que esté en esta caja. Donde esto sería A, esto es B, esto es C y esta es D. Entonces, la probabilidad de esta, que es perfectamente bien definido un suceso, la probabilidad de que X esté en un rango y Y en otro rango, se calcula integrando en el rango S. Claro, al pasar a más de 2 dimensiones se vuelve un poco más interesante porque ahora uno puede hacer otro tipo de preguntas como, si este es X y este Y, uno puede preguntar cuál es la probabilidad de que X y Y estén en este rango, dentro de este círculo. Entonces acá el suceso que estamos, digamos que esto tiene el radio R, y este es un cierto, ¿cómo se llama? Una cierta área A. Entonces acá uno lo que dice es, uno se pregunta, acá la pregunta sería, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que x cuadrado más y cuadrado sea menor que r cuadrado? Entonces, x cuadrado más y cuadrado menor que r cuadrado es la expresión matemática para esto. Y entonces acá lo que hay que hacer, hay que agarrar la integral en el plano, pero ahora sobre el área A solamente, de la f de x, y, u, t, diferencial u, diferencial t. O sea, uno puede integrar en el subconjunto del plano que le interese. Y esta es una pregunta que más de una vez tiene completamente sentido. Si me interesa esto, me interesa. Bueno, entonces esta era la definición. Por supuesto, uno puede definir las marginales. ¿La marginal qué quiere decir? Quiere decir, en vez de tener la densidad de probabilidad conjunta de x, y, me interesa solo la densidad de probabilidad de x. Ok, y, por el ejemplo que les di de scattering, que viene una partícula y, por ejemplo, Rutherford, una partícula alfa que choca contra un núcleo y que se desvía. Bueno, solo me interesa saber la distribución en energía, no me interesa en tita. O solo me interesa la distribución en tita, no en energía. Entonces hay que hacer la marginal sobre la variable que a uno no le interesa. Marginalizar sobre la que no le interesa. Entonces, bueno, claramente eso quiere decir, por ejemplo, que la densidad de probabilidad de x, de t, se obtiene a partir de la conjunta integrando sobre u. Y por supuesto, la marginal sobre y es agarrar la xy e integrar sobre t. Entonces integro completamente sobre x, integro sobre todo el rango de x, no me importa cuánto vale x, solo me interesa cuál es la densidad de probabilidad de y, independientemente de lo que vale x. O sea, la densidad de probabilidad conjunta
contiene información para cualquier subconjunto del plano XY, pero también contiene la información de cuánto es la distribución de X por un lado y la de Y por el otro. Entonces, estas son las marginales. Bueno, lo otro que cambia también al pasar a más de una dimensión es que, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que nos interesaba, por ejemplo, calcular cuál es la probabilidad de que X esté en un rango, o cuál era un intervalo de confianza, una región en la cual uno tiene una probabilidad, por ejemplo, 68% de que esté una variable o 95% de que esté una variable? Y entonces uno lo que tenía era, en el caso ese, uno lo que tenía era, uno tenía, por ejemplo, X, de que X esté entre mu más sigma y mu menos sigma, y eso era en la recta, era una región así. Bueno, ahora para mostrar intervalos y regiones, lo que habría que dibujar, que por una voy a intentar y de hecho uno lo usa, es al ser una f de x en el plano, uno tiene que en el plano TU, para cada habría que dibujar para arriba f de xy, que sería como una sábana sobre el plano UT. Esa sábana tiene que, por supuesto, ir a cero, el infinito, porque la integral sobre todo tiene que dar igual a 1, y en algunos lugares la sábana estará un poco más alta, y esa es una zona de densidad de probabilidad más alta, y donde la sábana está más baja, la probabilidad es más baja. Claramente es el equivalente a dibujar que para un intervalo la función viene así. Esto sería f de x de t en función de t. El equivalente acá no lo puedo hacer porque ahora el dominio tiene 2 dimensiones y para dibujarlo necesitaría poder dibujar en la tercera, ni que hablar si tuviera 3 dimensiones. Entonces, lo que uno hace es lo que dibuja básicamente curvas de nivel. Uno lo que busca es puntos en los cuales f es constante, o sea, f de x, y de tu es igual a una cierta constante k. Y esto es una curva de nivel que muestra todos los puntos en los cuales tienen densidad de probabilidad igual, o sea, son X probables en probabilidad. O sea, por ejemplo, esto podría dar una cosa así. Entonces, todos estos puntos en el plano TU, que estoy dibujando acá en rojo, tienen la característica de que tienen un valor constante de f de x. Entonces, la densidad de probabilidad en cualquiera de estos puntitos es la misma. Son el equivalente a las curvas de nivel de los mapas. ¿Cómo se llaman los mapas? Bueno, orográficos. Por supuesto, uno puede dibujar curvas de nivel para distintos valores de k. Y eso va dando una idea de cómo es la función. Entonces acá uno se imagina, creo que el paralelismo con mapas orográficos es lo mejor, uno se imagina que es como una montañita que acá va bajando, y acá baja más rápido, y acá baja más lento. Y entonces básicamente lo que uno lo que quiere saber es cuánto vale la probabilidad dentro de uno de estos niveles. Y entonces lo que tienes que calcular la integral de la densidad de probabilidad dentro de este área. Ahora, uno la calcula y digamos que ese área le da 0,4. Entonces lo que dice, bueno, voy a cambiar un poco K de manera que me voy extendiendo. Y por ejemplo, ahora vengo hasta acá. Vengo hasta acá y veo cuánto vale ahora la probabilidad de esta. Entonces voy variando K y veo cuánto vale la probabilidad de lo que me queda adentro de este rango. Y a medida que voy agrandando esto, en algún momento voy a llegar a 68%. Y entonces digo, bueno, esta de acá es una región de 68% de confianza de dónde tiene que caer el valor. Sería el equivalente a esto. Esto que era mu más sigma, mu menos sigma, ahora se transformó en una región en el plano. Y si quiero, recuerden que dependía de la distribución, pero era del orden del 68%. Si acá ponía 2 sigma, era 95%. Y entonces, si quiero 2 sigma, tengo que extender esta región. O sea, ir cambiando este valor de K de manera que el área encerrada pase a ser 95%. Entonces, cuando uno tiene un problema de variables, una medición con variables aleatorias, 2 variables aleatorias, lo más común es el equivalente a este intervalo, verlo dibujado mediante una curva de nivel,
Y en el caso de la gaussiana, esto van a ser elipses, que ya vamos a ver matemáticamente, que es así como esto es para el caso gaussiano, en el caso gaussiano estas curvas, que acá las dibujé medias deformadas, pasan a ser lindas elipses, que llaman elipses de confianza, etc. Pero esa es la otra diferencia, que la forma en la cual se muestran las regiones en las cuales uno dice hay tanta probabilidad de que esté en mi variable aleatoria. Bien. Lo siguiente es definir probabilidad condicional, o sea, hacer el equivalente de esto, y esto requiere definir una nueva magnitud que hasta ahora no habíamos definido al pasar al caso continuo. Entonces, vamos a definir lo que se llama densidad de probabilidad condicional, que es algo que no habíamos definido hasta ahora. Entonces, bueno, de nuevo, la descripción de mi densidad de probabilidad, mi probabilidad está dada por la f de xi de v. Y la probabilidad condicional no cambia, sigue siendo, la novedad es la densidad de probabilidad condicional, que hasta ahora no la habíamos definido, pero la probabilidad condicional sigue siendo lo de siempre. Donde ahora A va a ser la probabilidad de que X esté entre U y U más diferencial U, y B va a ser la probabilidad de que Y esté entre B y B más diferencial B. O sea, el suceso A es este y el suceso B es este. Entonces, escribo esta ecuación para el caso particular de este suceso y lo que me queda es un choclito y es que es la probabilidad, entonces, de A, de que U sea menor o menor igual, recuerden en el caso continuo da lo mismo, menor que X, menor que U más diferencial U, dado que B larga, entonces ahora viene B menor que Y menor que B más diferencial B, es igual a, me quedé sin lugar, voy a tener que bajar un poquito, es igual a la probabilidad, vamos a poner un igual para abajo porque me ocupé ya mi lugar ahí, la probabilidad de A intersección B dividido B la probabilidad de esta. O sea, lo único que hice en este choclo fue hacer esta cosa tan linda y embarrarla poniendo eventos, ¿cómo se llama? Eventos más complicados, más largos. Bueno, ahora, ¿esto que tengo acá qué es? Bueno, la probabilidad de que de que X esté entre U y U más diferencial U, y que Y esté entre B y B más diferencial B, es justamente lo que se llamaba, era lo que había escrito acá, solo que acá lo llamaba T y U, ahora por alguna razón lo llamo U y B, pero es exactamente esto, esta es esta probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad que tengo acá en el numerador es f de xi v diferencial u diferencial b. Repito, lo que utilicé es esta expresión, solo que puse u y b en vez de t y u, pero es exactamente eso. Luego, esta probabilidad de acá es una probabilidad sobre y, de hecho es la marginal, porque es una probabilidad sobre y independientemente de lo que valga x. Entonces esto, por definición de densidad de probabilidad unidimensional, esta es la densidad de probabilidad de y evaluada en b por diferencial b. Esto ya de las otras clases. Entonces esto quería decir la probabilidad que y está entre b y b más diferencial b, esta de acá.
Simplemente esto es lo de antes. Lo que sí tengo que tener un poquito más de cuidado con lo que voy a escribir acá, y eso es lo que tenemos que discutir ahora. Entonces, lo que voy a definir, ahora vuelvo a esta hoja, lo que voy a definir es la densidad de probabilidad condicional, que es la siguiente, que hasta ahora no habíamos definido esa magnitud, y que es, vamos a definir entonces la probabilidad de que U menor que X menor que U más diferencial U, digamos, la probabilidad condicional de que ocurra esto, dado que ocurre cierto suceso A. No me importa cuál es el suceso A. Bueno, esto lo vamos a... Recuerden que esto era una probabilidad sobre X. Y que además, esta probabilidad sobre X es proporcional a diferencial U. Si diferencial U lo hago más grande, la probabilidad que X esté en este rango aumenta. Por el contrario, la probabilidad de A es completamente irrelevante. Puede ocurrir que A sea, la probabilidad sea muy grande o que la probabilidad sea muy chiquitita. A mí no me importa. Me dicen, oh, se hizo un experimento y ocurrió A. Entonces, aunque A sea muy poco probable, me pueden preguntar, ok, ¿cuál es la probabilidad de que X esté en un cierto rango, dado que ocurrió este suceso poco probable y sí, poco esperable y que es A? Pero sabiendo que dado que ocurrió, ¿qué podemos decir de esto? Entonces, lo importante acá es que la probabilidad de A no importa. Esto no es una probabilidad sobre el suceso A. Es una probabilidad sobre X, dado que ocurrió el suceso A. Y entonces, a esto lo vamos a llamar f de X, porque es una probabilidad de X, de U dado A. Y esto, por supuesto, diferencial U. Entonces, esta es la definición de densidad de probabilidad condicional, que es exactamente esta. Hasta ahora no habíamos definido una función en la cual ponemos una variable barra otra cosa. Bien, entonces, para A podemos elegir el suceso que querramos. Muy probable, poco probable, lo que sea. Entonces vamos a elegir exactamente este que tenemos acá. Entonces, el suceso A, para el suceso A voy a escribir que es que B menor que Y menor que B más diferencial B. Ahora, que a mí me digan qué quiere decir que ocurrió este suceso. Que ocurrió, como dijimos, no me importa la probabilidad de A. Está claro que es, bien, nada. Entonces, el decir que Y está entre B y B más diferencial B, es lo mismo decir que se midió Y y salió B, porque B o B más diferencial B es exactamente lo mismo. Como sucesos que uno describe, estas dos cosas son iguales. Esto uno puede pensarlo como pero esto es una probabilidad de que si diferencial B es más grande, esto es más probable. Pero como dije, la probabilidad de A o la probabilidad de esto es completamente irrelevante en la definición de probabilidad condicional. Entonces, Ricardo, te hago una consulta. No sé si soy yo que no estoy entendiendo o que capaz hay un error. Donde sería la probabilidad condicional que vos pusiste A, ¿no debería ser B? acá A, esta A. Sí, No, sí. pero no. Yo Está por la bien, anotación que perdón, venimos perdón. usando En arriba. realidad la puedo llamar como quiera, en el sentido de que ok, ya entiendo, estás confundiendo, estás pensando en esta A, pero esta A no tiene, sí, esta A no tiene nada que ver con, básicamente acá yo tracé una línea y ahora a A lo llamé esto y a B lo llamé esto. Claro, vos lo que me Pero por decís, es eso, que, claro, decís que para B, ok, entonces, a ver, entiendo la confusión con la anotación. Gracias. Ok, entonces a esto lo podemos llamar, espera, algo que no tenga nada que ver con esto, o sea, el evento E, llamémoslo, y esto es evento E, y donde es un dado evento, y esta es la definición de probabilidad condicional. La probabilidad de esto, dado E, es esto. Ahora, para E en particular, como bien indican ustedes, para E puedo elegir lo que acá llamé B. O sea, esto vale siempre. Es definición de probabilidad condicional independientemente del problema que yo estoy ahora considerando. Lo importante es que lo que pongo acá para E es lo que pongo acá para E. Ahora, en particular, ya que E puede ser cualquier cosa, para E puedo elegir B larga. Está mucho mejor como me lo están indicando ustedes. Eso es lo que me preguntaste, ¿no? sí, perfecto, muchísimo mejor, gracias. Claro, gracias. Sí, gracias. Es verdad. No me di cuenta que eso queda confuso. Entonces, para E, elijo en particular B, que es esto o esto.
Ricardo, una Eso cosa no más. quiere decir que la probabilidad de esto es igual a la probabilidad de esto. Como dije, la probabilidad de es irrelevante en este problema. Lo importante es que si a mí me dicen, salió Y, B, o salió B más diferencial B, es lo mismo, porque justamente diferencial es una magnitud despreciable. No estoy integrando sobre esa B. Entonces, decir que ocurrió, y ese es el concepto importante, es que a mí me digan que Y está entre B y B más diferencial B, es decir que Y salió, lo medí, salió B. No quiere decir que estas dos tengan la misma probabilidad, quiere decir que son el mismo suceso en el sentido de ocurrió tal cosa. No es cuál es la probabilidad de que ocurra, sino hice un experimento y Y me dio B. Entonces, si Y me dio B, lo que digo es Y me dio un número entre B y B más diferencial B, o sea, B. Entonces, lo que tengo, esta es la parte conceptual complicada de esta definición. Conceptual, matemáticamente no. Entonces, lo que tenemos, que estaba escribiendo, entonces, vuelvo a la hoja anterior, y entonces, en vez de el suceso E en general, que formaba parte de la definición, esto recuerden, es una definición de densidad de probabilidad condicional, que hasta ahora no había aparecido, y la definimos en términos de un concepto que sí existía de antes, que era la probabilidad condicional, y entonces lo que tenemos es que esta probabilidad pasa a ser la probabilidad de U menor que X menor que U más diferencial U, dado, por ejemplo, que Y es igual a B. Esta probabilidad de acá. Y escribiéndola ahora en términos de la densidad de probabilidad que definí antes, que es esta de acá, esta se escribe como Fx de U, dado que Y es igual a B, diferencial U. Perdón, Ricardo, Que es estás esto. sobre el borde izquierdo, o sea, decís que I es igual a B, ¿por alguna razón en particular? ¿O podría también ser, por ejemplo, I igual a B más dB sobre 2? Y igual a B, ¿qué dijiste más? Más dB sobre 2, por ejemplo, ¿podría estar a la mitad del intervalo la medición? ¿O está sobre el margen izquierdo por alguna razón en particular? No, porque, claro, lo que ocurre es que B y B más diferencial B es el mismo punto, es un diferencial, justamente. Entonces no Ok, importa si es B está o B bien. más diferencial E, es el valor. Yo podría acá perfectamente poner B más diferencial B, pero no agrega nada, es la descripción del suceso. Lo importante acá es que esta magnitud que hay acá, aunque yo ponga acá B más diferencial B, no es proporcional a diferencial B. Porque el suceso es ocurrió B o B más diferencial B, que es lo mismo, pero lo importante es en esta definición que la probabilidad, esto es una probabilidad en el primer argumento, y por lo tanto esta probabilidad es la densidad de probabilidad y depende de U y depende de diferencial U. Si diferencial U es más grande, esta probabilidad es más grande. Pero el suceso E, no importa si lo describís como B o como B más diferencial B, ese diferencial B no va a ir acá. Esa es la clave. Entonces Ah, está bien. esa es la idea detrás de esto. Bárbaro, Entonces, gracias. eh, Entonces, lo que yo hice para pasar de este renglón a este renglón es utilizar la definición de probabilidad condicional, la definición de densidad de probabilidad condicional que acabo de hacer acá. El pasaje de este a este no fue es utilizar esta definición, que me quedó un poco baja, así que lo voy a escribir acá. F de X de U, dado que Y es igual a B, Ricardo, y al U, esto igual a esto, ¿sí? ¿Escucho? ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? Me... No, no termino de entender. B larga es un evento. Sí. No me queda claro por qué B corta también es un evento o I igual B es un evento y no otra cosa. Y igual a B es un evento. Es uno de los posibles resultados en el espacio muestral. O sea, yo te digo, o sea, uno puede decir, es uno de los posibles resultados. Medí Y y salió B, B corta. En ese sentido, es un ejemplo de un evento. Ok. Eso está, pero no estoy seguro si entendí la pregunta, por eso te contesté eso, pero espero que me la elabores más si querés. No, es que no sé por qué no me cierra. O sea, yo entiendo que X entre U y diferencial U es el Ok, conjunto de...
probable que hay en ese cachito. En cambio, I igual B no en mi mente tiene un conjunto vacío. O sea, tiene densidad No, cero. conjunto vacío no, conjunto probabilidad cero. Eso quise decir. Eso es cierto, es correcto. Lo que en tu mente está ocurriendo es correcto. Mientras que este suceso B tiene una probabilidad diferencial, proporcional diferencial B, pero es un diferencial probabilidad, este suceso tiene probabilidad cero. Pero recordá que todos los resultados de una medición en la recta, todos tienen probabilidad cero. Lo que no tiene probabilidad cero son los segmentos. O como este es un segmento diferencial chiquitito, pero segmento al fin. Correcto. Pero lo importante, por eso dije, la probabilidad de esto que hay atrás es irrelevante. No importa que tenga probabilidad cero. Está claro que si yo hago un experimento en donde lo que miro es un real, voy a obtener uno de esos resultados. Cualquier resultado que obtenga tenía probabilidad cero. Ah, está bien. Está claro, perfecto. No, tenés razón, o sea, suena confuso, pero por eso hicimos mucho hincapié cuando vimos la de probabilidades continuas, que no hay ninguna inconsistencia en que un intervalo tenga probabilidad finita y cada uno de sus Sí, elementos no. tiene probabilidad cero, porque un intervalo no es la unión numerable de sus elementos. Perfecto, está clarísimo. 10 puntos. Gracias. Entonces, la definición que tienen, es lógico que tengan que rumiar un poco sobre esto. Entonces, vuelvan sobre esto que es la definición, y donde, en particular, nada impide que la probabilidad del evento E sea cero. En la recta real tiene la característica de que cualquiera de los resultados que podés obtener tiene probabilidad cero. Cualquier real tiene probabilidad cero porque hay infinitos no numerables de ellos. Entonces, todos tienen probabilidad cero. Entonces, en esta definición no se ve afectada por el hecho de que el evento E tenga probabilidad cero. Porque lo importante es medir y algún resultado tenía que obtener. Bueno, salió E. Ok, ¿cuál es la probabilidad ahora de que X esté en tal rango? Dado que salió E, alguno tenía que salir. Entonces, rumien sobre esta definición y una vez que se convenzan de que está bien definido y que tiene sentido y que E tenga probabilidad cero no afecta en lo más mínimo y que la probabilidad de E es irrelevante, podría haber algo que, acá también podría haber algo que tenga probabilidad no nula, podría haber ocurrido, pero me interesa este caso en particular. Entonces, una vez que aplicamos esta definición, llegamos a esto. Una vez que aplicamos esta definición, esto se transformó en esto. O sea, esta probabilidad, que es un diferencial de probabilidad proporcional a la diferencial U, es este, que es proporcional a la diferencial U, donde el factor de proporcionalidad es lo que se llama la densidad de probabilidad condicional. Bueno, ya estamos, porque fíjense que acá tengo un diferencial U que se va con este diferencial U, tengo un diferencial B que se va con diferencial B, y entonces llegamos a la fórmula que me relaciona la probabilidad condicional escrita en términos de densidades de probabilidad. Lo que tenemos entonces es que f de x de u dado, vamos por ahora a escribir esto, que lo vamos a hacer más simple, es igual a la densidad de probabilidad conjunta de xy de uv diferencial u diferencial b, no, dividido f de y de b. Donde esta es una densidad de probabilidad de una variable, varias clases para atrás. Esto es una densidad de probabilidad de dos variables, principio de esta clase. Y esta es una densidad de probabilidad condicional definida acá. Y, por supuesto, definida quiere decir que indicamos cuál es la probabilidad que le corresponde, que es esta. Bueno, esto está hecho en notación pesada. Acá está perfectamente claro que f de x es una función, fy es otra función, f de xy es otra función, y u y b son las variables mudas o auxiliares con las cuales uno está escribiendo esto. Por supuesto que esto se puede escribir más simple y comúnmente se hace, en donde uno aligera la notación entrando en el límite de la ambigüedad, pero quedándose en la puerta, o sea, no entrar realmente en ambigüedad. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, ¿se acuerdan que en el caso de unidimensional, cuando escribíamos f de x de u
diferencial u, estaba perfectamente claro lo que quería decir esto es la integral sobre u, pero en vez de escribir esto, también escribíamos muchas veces esto como f de x diferencial x. Y se entendía que por más que yo no le ponía, bueno, que por más que yo no le ponía un subíndice, esto quería decir la densidad de probabilidad de x, diferencial x, y que la integral de esto entre a y b, o la integral de esto entre a y b significa lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta esta notación en el que cuando no es necesario no pongo el subíndice sub x, o sea, cuando no es necesario el subíndice, fíjense que este subíndice en la función simplemente es para indicar que esta función es la función fx. Es el nombre de la función. Esta es una variable muda que no significa mucho. Acá estamos haciendo el truco de, vía la variable muda, diciendo de qué función es la que nos estamos refiriendo. Lo cual es un poco sucio, pero es lo que se utiliza para que las fórmulas queden más simples. Entonces, esta de acá vamos a hacer lo mismo. Esta f no vamos a decir sub x, sino que vamos a poner x. Entonces, esto que acabamos de hacer acá de la f sub x de u, es como acá la f sub x de u la ponemos con f de x. Y luego acá, en vez de poner y igual a b, directamente decimos donde y toma cierto valor. Y puede tomar el valor b o puede tomar cualquier otro valor, y. Donde, por supuesto, ahora que estoy llamando acá en forma genérica y, donde aparezca b del otro lado, también le tengo que poner y. Y entonces, de este lado hacemos lo mismo. En vez de poner f de x sub y, ponemos x, y, y se entiende que f de x, y es esto. Y finalmente, acá abajo, de la misma manera, lo voy a escribir acá, de la misma manera que f de y de b diferencial b, lo escribimos como f de y diferencial y, o sea, lo que escribí acá es lo mismo que escribí acá, dividido f de y, y donde tenemos cuidado de, puesto que esta b acá la llama y, esta b la llama y. Entonces, esto que escribí acá es una versión que una vez que uno entiende lo que está escribiendo, muchísimo más cómoda y la que vamos a usar todo el tiempo, de hecho, salvo que sea imprescindible, como en el siguiente ejemplo que vamos a ver ahora. Entonces, acá no hay ambigüedad porque hay tres f's distintas que parecen confundirse, pero como hay f, pero son todas distintas, porque esta tiene dos argumentos. Por lo tanto, es una de este tipo. Es una densidad de probabilidad en el plano. Esta tiene un único argumento, es una densidad de probabilidad en la recta, también vieja conocida. Y esta de acá es otra f que claramente distinta, es una densidad de probabilidad condicional, porque tiene esta barrita acá adentro. Entonces, no hay ambigüedad sobre qué quiere decir cada una de estas f's. Es verdad que acá rompo, esto es la forma formal y correcta de escribirla. Esta f son todas funciones distintas. Acá, así como acá estamos indicando, o sea, cuando nosotros escribíamos esto, al poner f de x, f de argumento x, queríamos decir que esta es la función que denotábamos con un subíndice x, y acá poner f con argumento y, queríamos denotar que esta es la función que separábamos de esta poniendo un subíndice y. Bueno, entonces acá fue lo mismo. Pasamos de utilizar la notación subíndice para indicar cuál es la función, a indicar cuál es la función vía los argumentos que tiene. Y en la medida que eso no sea ambiguo, como en este caso, es perfectamente válido. ¿Alguna pregunta sobre el pasaje del rojo al verde? Bueno. No, nada, clarísimo. Bien. Hay otras fórmulas que tenemos de probabilidad. Como es que las queremos extender. Por ejemplo, teníamos ¿se acuerdan la fórmula que era la probabilidad de A era igual a la sumatoria en K de la probabilidad de A dado BK por la probabilidad de BK? Esta era una de las fórmulas que teníamos, que era donde los BK tenían que en total, la unión de todos los BK tenía que ser el espacio total. Bueno, si lo iba a hacer, pero esto está llevando demasiado tiempo, así que se los voy a dejar como ejercicio y me lo preguntan el que no lo entiende, pero de nuevo, acá lo que hay que hacer es, para A, escribir U menor que X, U más diferencial U, para B, para un B arbitrario, poner B menor que Y, menor que B más diferencial B, reemplazar esto acá adentro, y entonces lo que les va a quedar, que esta expresión se transforma en f de x de u es igual a la integral de f de x
de U dado B por f de y de B diferencial B. Entonces el pasaje de acá hasta acá no lo estoy haciendo, pero les cuento, es parecido a lo que hice recién. Inténtenlo hacer, vale la pena para entender si uno entiende, para evaluar si uno entiende bien el formalismo. Fíjense que acá esta sub x, bueno, en primer lugar, ¿qué me quedó acá entonces? Los sucesos B, en vez de sumar acá sobre los sucesos B, porque es un conjunto discreto de sucesos cuya unión, disjuntos entre sí y cuya unión da el espacio total, bueno, acá tengo un conjunto continuo de Bs, de B largas, donde para cada valor de B uno es disjunto con el otro y la unión de todos me da la recta real. Entonces, en vez de sumar sobre los Bs, hay que integrar sobre ellos. Y bueno, nada, entonces esto me relaciona el evento indicado por X con el evento indicado por X por la probabilidad del evento indicado con Y y B, y por supuesto integrado sobre B, en vez de sumar sobre K, se integra sobre B corta. Lo que quería decir acá es que fíjense que acá no puedo simplemente agarrar y sacar las Fs. Bueno, poder se puede, pero la cosa se vuelve un poquito más confusa, porque esta no hay duda de que tengo derecho a ponerla así. ¿Se entiende perfectamente lo que quiere decir? Esta yo podría ponerla así, que es lo que habíamos hecho antes, pero si esta la quiero poner ahora como f de x, no está mal, pero acá tengo el problema de que acá tengo ahora dos veces la función f. Si bien esta, llamándola x, me indica que esta corresponde a la densidad de probabilidad de x y esta a la densidad de probabilidad de y, ya es un poquito más sucio esto con respecto a este de acá, porque acá no había duda, acá esta f tenía como un argumento un condicional, acá tenía como argumento dos variables y acá tenía como argumento uno. El nombre particular de la variable, si en vez de esta yo llamarlo y, la llamaba z, esto sigue perfectamente claro. En cambio acá ahora estoy haciendo ya un esfuerzo más de ambigüedad y es, pretendo distinguir entre estas dos funciones f vía el nombre del argumento, no la calidad del argumento. Y esto tiene el mismo tipo de argumento. Entonces esto ya lo van a ver escrito, pero es un poco ya en el ¿cómo se llama? En el límite de lo ligeramente incorrecto. Bien. Por supuesto que lo que se puede hacerse no es escribir f de x es igual a la integral de f de x dado y, por ejemplo, por g de y, diferencial y. Entonces ahí está perfectamente indicando que esta es la densidad de probabilidad de x y esta, que es una función distinta, es la densidad de probabilidad de y. Eso es perfectamente válido. Bien, y la otra, que es el teorema de Bayes, que recordemos, decía que la probabilidad de, esperen, ¿cuál es el ejemplo que quería dar? Bueno, no importa. La probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B dividido la probabilidad de A. O sea, esta era la inversión de la probabilidad condicional. La probabilidad de B dado A es distinta a la probabilidad dado B porque vale esto. Bueno, la versión continua de esto es la densidad de probabilidad de X dado Y es igual a la densidad de probabilidad de Y dado X por la densidad de probabilidad de acá de X dividido la densidad de probabilidad, la A corresponde a Y, la densidad de probabilidad de Y. A ver si lo puse bien. No me quiero. Entonces, la probabilidad de BX X, Y, está bien. Donde de nuevo acá la notación es confusa porque estaba utilizando esto, entonces acá la notación correcta sería f de x dado y es igual a f de y dado x por f, la función f sub x de x dividido
la función f sub y evaluada en y. Y esto ahora es correcto, porque estas dos funciones que hay acá, de nuevo, tienen el mismo tipo de argumento, una condicional. Entonces, es importante aclarar que esta es una f donde la variable aleatoria es la x, mientras que esta de acá, la variable aleatoria es la y, por más que la estoy llamando y. No es correcto distinguir entre funciones vía el nombre que uno le utiliza, le pone a la variable muda. Y para distinguir entre estas dos, de nuevo, uno le pone un subíndice x y un subíndice y para indicar que estas dos f no son las mismas, que acá podría pensarse que sí. Por más que en el fondo esto de acá se entiende qué quiere decir esto, y más de una vez lo voy a utilizar así directamente. Entonces, el teorema de Bayes, que es esto, teorema de Bayes, que corresponde a invertir probabilidades, en este caso corresponde a invertir densidades de probabilidad condicional. La densidad de probabilidad condicional de x dado y la relaciona con la densidad de probabilidad condicional de y dado x. Fórmula que la vamos a utilizar hasta en la sopa. Se van a cansar de ver esto. Y se van a sorprender de la cantidad de cosas en las cuales se aplica. Esta fórmula está en la raíz del tratamiento bayesiano de errores o de incertezas. Entonces, repito, transformar esto en esto o transformar esta en esta, se las dejo como ejercicio, es hacer con cuidado lo que hice acá en esta hoja. Ok, bueno. Les cuento que, bueno, a ver, las clases ahora vuelven a terminar a las 11 porque ahora hay más consultas, entonces la gente del problema ya necesita más tiempo. Vamos a hacer 5 minutos de intervalo, así por lo menos para un cachito de hablar, pero arrancamos 20 y terminamos a las 11. Ok, pues acá vamos a entrar en otra cosa. Bueno, ¿alguna pregunta colgada de esto? ¿Que haya quedado colgado? Bueno. Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto mérito tiene por ahí mezclar probabilidades continuas con discretas? Suponete, no sé, podría inventar algún experimento donde una serie de resultados esté dado por una distribución y de golpe haya un valor particular que tiene una especie de delta de Dirac o algo así de probabilidad. Lo he visto, lo he visto. Sí. Sí, de hecho. Una vergüenza lo que tardé. En mi experimento de tesis pasaba eso, sin más lejos. Lo que pasa es que en ese momento yo todavía no entendía estas cosas, pero te digo brevemente lo que es un ejemplo concreto, pero de verdad, aunque ya un poco viejo. Un experimento para medir lo que se llama la estructura interna de spin del protón, o sea, no cuáles son los quarks que hay dentro del protón, sino el protón tiene un spin. Un medio para allá, cómo se explica ese spin en función del spin de sus componentes, de sus quarks y sus gluones. Entonces, para eso lo que se hace es se tiene dos blancos, uno donde los protones están orientados para allá y otro donde los protones están orientados para allá, donde eso se consigue metiendo un fuerte campo magnético en una dirección y un fuerte campo magnético en la otra. Y después uno le tira un haz de muones, electrones, digamos, para no agregar ruido. Todo esto son protones y protones. Dos blancos de protones, o sea, de hecho era hidrógeno amoníaco sólido. Hidrógeno todavía no era sólido a la temperatura esta. Entonces, pero nada, muy baja temperatura para que estén orientados en el spin. Entonces, y se le tiraba electrones, donde los electrones están todos polarizados así. Entonces, acá lo que ocurre es que dependiendo de que el electrón tiene distinta probabilidad de interactuar con un protón, porque la interacción subyacente, que es cuantoelectrodinámica, le prefieren que las partículas tengan su spin paralelo. Entonces, este electrón es sensible a los quarks que hay adentro del protón, que apuntan para allá, y cuando llega acá, solo es sensible a los quarks del protón que apuntan para allá. Entonces, al medir si el scattering vino de acá a acá, uno lo que mira es cuántos quarks hay con el spin para allá, paralelo al protón, y cuando llegamos acá, cuántos quarks hay con el spin para allá, o sea, opuesto al del protón, en el sentido que el electrón solo ve las cosas elementales que están paralelas a él. Entonces, mira, acá los electrones paralelos al protón y electrones antiparalelos al protón. Entonces, a nosotros nos interesaba tres cosas medir. Medir cuánta energía perdía
en qué ángulo salía y si salía de este o este. Entonces teníamos una binomial, había una probabilidad que interactúe con esto, que interactúe con este, y entonces teníamos tres variables, dos continuas y una discreta, que era este o este. Un ejemplo. A mi pregunta igual iba más hacia si dentro de una misma variable por ahí tenés un valor que sí tenga un valor distinto de cero, digamos. Como, No, entiendo, como si en la distribución eso, hubiera media entendí delta de mal, Dirac. mirá, les hice perder, sí, claro, entendí mal la pregunta. Yo pensé un experimento en el cual se juntaba una variable discreta con una continua. Eso por supuesto, la función de distribución lo tiene en cuenta, lo describe, por supuesto, pero ¿cómo se llama? Ejemplos, imaginar, puedo inventarte cualquiera. Experimento donde yo haya visto que pase, me parece que no. Tendría que pensar. No se me ocurre un ejemplo de la vida real donde te diga, mira, en tal experimento pasaba esto, era discreto, era continuo. Debería ser algún caso, tengo que pensar. Inventar uno no es muy difícil, ponerle, no sé, puedes tener una pelota y te preguntas No, por el por ángulo que supuesto. tiene y le Totalmente. cortás una. Sí, nada, tenés dos maderas, tenés que elegir una la roja o la verde, y una vez que está en la roja o la verde, haces una marca en algún lugar al azar. Ya está. Bueno, no, eso es. Sí, no, eso no es. Dije mal, no, está mal. O que elijas un lugar al azar solo si es la verde, si es la roja. No, 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 es un poquito más complicado eso, porque tiene que ser la misma. No, no sería. Déjame que pienso y si me ocurre te digo. Tirar los pelos sí, pero algún ejemplo en el cual lo haya yo visto en la vida real, pienso que no. Pienso ahora que no. Pues ya dijimos, en la recta sería, hay un 50% de probabilidad que te salga el 2 y 50% que te salga cualquier número entre 0 y 10. Ese sería un ejemplo. Eso que lo representarías con una media delta de Dirac, por ejemplo, Claro, en media la delta de distribución. Dirac para el 2 y después un continuo cuya integral da 0,5 para el resto. Y puede ocurrir, exactamente, entonces tenés una probabilidad en la recta real, pero donde uno de sus puntos tiene una probabilidad no nula. Gracias. Ese sería el ejemplo, digamos, formal. La pregunta es si hay algún caso, debe haber, pero así no se me ocurre. Bueno, ok, ya casi son las 20, pero déjenme un cachitito, un instante, vengo en 2 minutos.
Bueno, gracias por esperar. Bueno, lo otro que hay que tener, que también es conceptualmente distinto, es el tema del cambio de variables. O sea, lo que hicimos antes, que pasa, se pone la cuenta de que definimos y igual a x cuadrado. Bueno, ahora hay que ver qué pasa cuando tenemos más de una variable aleatoria, qué cosas nuevas ocurren, como por ejemplo, la pregunta que alguien me había hecho de suma de variables aleatorias, es un ejemplo en el cual estamos cambiando de variables en un problema multidimensional, de muchas variables. Entonces, lo que vamos a decir es, entonces, llamamos cambio de variable o función de variable aleatoria o propagación de errores. Variable aleatoria. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es bidimensional. Bidimensional, pero la extensión a multidimensión no agrega conceptos nuevos. Es obvio cómo sigue. En cambio, de 1 a 2 hay cosas nuevas. Entonces, consideremos que tengo dos variables aleatorias x y con su densidad de probabilidad conjunta, que para hacer la notación más simple, la voy a llamar a esto f. Y definimos, entonces f va a querer decir la densidad de probabilidad conjunta de x y. Y definimos dos nuevas variables aleatorias, u y b corta, que son funciones, u es una cierta función u de xy, y b es una cierta función b de xy. Entonces, en vez de pasar, por ejemplo, de xy cuadrado, ahora paso de dos variables aleatorias xy a dos variables aleatorias u y b, donde voy a utilizar la notación, la densidad de probabilidad conjunta de u y b, la voy a llamar g. O sea, en vez de estar siempre con las mismas f y distinguir las cosas por sus subíndices, directamente llamo f a la conjunta de xy y g a la conjunta de u y b. Entonces, bueno, nada, podría, por supuesto, no tenía por qué ser de 2 a 2, podría ser que yo con dos variables construyo 3, o con dos variables construyo una enseguida lo vamos a ver, pero es un ejemplo de otra manera interesante para discutirlo así. Entonces, por ahora lo que vamos a suponer, sí que a veces cómo se extiende si no suponemos eso, que esta función es 1 a 1, o sea que, así como xy me da un u y un b, tengo las inversas en las cuales x es una función de u y de b, e y es función de u y b, que son las inversas. O sea, bien eso. Y vamos a considerar, vamos a considerar, o sea, o llamemos T a una región en el plano XY, y vamos a llamar T' a su imagen en el plano UB. Y para fijar ideas, hago esto hasta acá es completamente genérico, no tomo ningún ejemplo en particular, pero para fijar ideas voy a tomar un caso concreto para... Entonces, esto es un caso concreto. Entonces sea u igual a x más y y b igual a x menos y. Un ejemplo concreto de esta función. Bueno, el inverso de sumando u más b se va a y y me queda 2x, con lo cual tenemos directamente que x es igual a 1 medio de u más b, y si resto estos, se va la x y me queda u menos b es igual a 2y, con lo cual y es igual a 1 medio de u menos b. Lo que había dicho que es la inversa y que me permite pasar de uno al otro. Y consideremos, en este caso concreto, que, vamos a dibujar un segundito, lo que había dicho, que T es una región en el plano XY y T' es su imagen en el plano UV,
para este caso concreto. Entonces, tengo acá X e Y, y consideremos, este es el origen, acá el punto 1, acá el punto 1, y consideremos a esta región como la región T. El eje X, el eje Y. Y vamos entonces a identificar los distintos puntos que identifica este cuadrado. A este puntito lo vamos a llamar A. Para hacer más fácil la cuenta, a este punto de acá lo vamos a llamar B. A este punto de acá lo vamos a llamar C. Y a este punto de acá lo voy a llamar D. Entonces, hagamos la imagen al plano V. Entonces, ¿cuál es el T' que le corresponde al plano V? Bueno, simplemente hay que pasar cada uno de estos puntos de este lado. Es la manera más fácil. Entonces, por ejemplo, si este punto de acá, XY vale 0. Entonces, con XY vale 0, cuando XY vale 0, U y B valen 0, por lo tanto el punto A está acá. El punto A está acá. Luego, en este, X vale 1 e Y vale 0, por lo tanto, estamos en el, con Y igual a 0 y X igual a 1, el punto V es el punto 1, 1, por lo tanto, vamos a dibujar acá el 1, y acá vamos a dibujar el 1. Por lo tanto, el punto B está en el 1, 1, está acá. El D es al revés, el D está en 0 en X y 1 en Y, entonces acá el 0 es U vale 1 e Y vale menos 1, entonces U vale 1, Y vale menos 1, vamos a dibujar el menos 1 acá. Y finalmente el C, que es con X, Y igual a 1, con lo cual si X, Y vale 1, U vale 2, y si X, Y vale 1, B vale 0, por lo tanto corresponde al punto 2, 0. Vamos a dibujar acá el 2. Y este es el punto C. O sea que la imagen es esta. Entonces esto es lo que llamamos T'. Entonces vamos enseguida a volver a este caso concreto, por supuesto, pero entonces lo que hicimos fue entonces definir U, pasar de X, Y a U y B, la inversa, definir T y definir T'. Entonces está claro a partir de esta definición de que el punto T en X y le corresponde al punto T', que tenemos las siguientes relaciones entre probabilidades. La probabilidad de que U y B estén en T' es claramente igual a la probabilidad de que X, Y estén en T. Porque claramente todos los puntos X, Y que están acá adentro corresponden a V en esta región. Entonces, si X, Y está en esta, V está en esta. Por lo tanto, si X, Y tiene una probabilidad de estar en esta región, U y B tienen la misma probabilidad de estar en esta región porque hay una relación 1 a 1. Y la inversa lo mismo. La probabilidad de que V esté en este rango es igual a la probabilidad de que X, Y esté en este rango. ¿Está claro? Porque es una imagen 1 a 1 del T al T'. Ahora, dado que llamamos G a la densidad de probabilidad de V y F a la de XY, esto se escribe, entonces la densidad de probabilidad G de UB diferencial U diferencial B, esta es la probabilidad que está en un dado diferencial, esto tenemos que integrarlo sobre todo T', esta es esta probabilidad, esta es la definición de densidad de probabilidad bidimensional, y esto tiene que ser igual, entonces esto que tenemos acá ahora es la función f de xy, diferencial x, diferencial y. Esto es la probabilidad de que x esté entre x y x más diferencial x, y entre y más diferencial y esto hay que integrarlo
sobre todo el plano T. Entonces, para pasar de acá a acá, es definición de densidad bidimensional. Acá simplemente decir que U y B caiga en T' es el mismo suceso que decir que X y Y caen en T. Entonces, como son el mismo suceso, sus probabilidades son iguales. Bien, ahora, de análisis, ustedes saben la fórmula de cambio de variables. Si tenemos la integral en T de f de xy diferencial x, diferencial y, uno puede pasar de las variables x, esto no hay probabilidad, esto es matemática directamente, uno puede pasar a las variables u y b, f, entonces f de, vamos a poner un corchete grande de x de uv, y de ud, y acá lo que va es el jacobiano, que hay distintas formas de escribirlo. Uno puede escribir la derivada de xy respecto de v, que es el determinante jacobiano, y va el módulo del determinante, que esto directamente muchas veces se pone como módulo j, y donde, por supuesto, esta integral ahora es sobre t'. Entonces, esta integral, pasando del plano t al plano t', vale esto, fórmula de análisis. 2, supongo, matemática 2, o mate 1, no sé de cuál. Bueno, entonces lo que tenemos es que este es igual a este por supuesto es este mismo, y este es igual a este, por lo tanto tenemos que estas dos integrales son iguales. Esta integral y esta integral son iguales. Acá me estoy olvidando, a ver, diferencial U, diferencial B, que es el pasaje de otro. Entonces, estas dos son iguales. Ahora, como esta tiene que ser igual a esta para todo t', la única manera de que eso ocurra es que sean iguales sus integrandos. Repito. Este es igual a esta porque son los mismos sucesos. Esta es igual a esta porque es lo mismo escribiéndolo, y esto es lo mismo que esto por la fórmula de cambio de variables de matemática. Entonces, me quedo que esto es igual a este de acá. Pero como t' es arbitrario, cualquiera, la única manera de que esto sea igual a esto es que sus argumentos sean iguales. Entonces lo que me queda es que g de v, diferencial u, diferencial b, que da igual, es igual a f de x de v, y de v por el jacobiano. Entonces esto me permite, conociendo la densidad de probabilidad, recuerden, la densidad de probabilidad, conociendo la densidad de probabilidad conjunta de xy, que es esta f, me permite calcular la densidad de probabilidad conjunta de u y b, que es lo que se llama fórmula de pasar de las variables x, y a f y b. Acá no hice ninguna suposición, salvo el hecho del 1 a 1. Entonces, acá un comentario, por más que voy a seguir en las cuentas con el 1 a 1, podría ocurrir, ¿se acuerdan? De hecho nos pasó cuando hicimos la cuenta de la clase pasada, que cuando definíamos, vamos a escribirlo al otro lado para no mezclar, que cuando definíamos y igual a x cuadrado, teníamos que tanto raíz de x como menos raíz de x, al elevarlo al cuadrado, daban el mismo valor. Entonces, era un ejemplo en el cual teníamos dos lugares distintos de la variable aleatoria x que contribuyen al mismo y. Eso es lo mismo que puede pasar acá. Acá uno puede tener en el plano UV, tengo un cierto t', recuerden que, ¿dónde está? Este dibujito es simplemente un caso particular. En general estoy hablando de un t arbitrario y su imagen t'. Entonces, puede ocurrir que en el plano XY, esto es t', haya una región esta que va acá y otra región que va también acá. En ese caso, lo que hay que hacer simplemente es a esta de acá llamarla x1, y1 y este x2, y2,
identificar entonces cuál es la región esta que le corresponde a T', o sea, cuál es la T' que viene de acá y cuál es la que viene de acá, y en este caso lo que hay que hacer es dos términos de este tipo, donde acaba el x1, y1 de la primera región y el x2, y2 de la segunda región. O sea, al mismo diferencial u, diferencial b, contribuyen de un dado diferencial x1, diferencial y1 y un diferencial x2 y diferencial y2 al mismo valor. Entonces, la probabilidad de que algo caiga acá es la probabilidad de que caiga en x, y, caiga acá o caiga acá. Hay que sumar estas dos. De la misma manera que habíamos visto que la probabilidad de un dado valor de y había que sumar la probabilidad de que x valga raíz de x o que valga menos raíz de x. Bueno, entonces, volvamos al ejemplo que estábamos haciendo de la cuenta en particular. Que está haciendo la cuenta particular. Entonces, esta es la fórmula, esta es la respuesta a digamos, podríamos llamar la fórmula de cambio de variables en dos dimensiones. Y donde, por supuesto, el t y el t' fue un truco. O sea, yo acá elegí un t y un t' para dibujar, pero cualquier t con su respectivo t', esta fórmula sería viendo igual, y esta fórmula a la cual llegué no depende de haber elegido acá un particular t o un particular t'. Esto vale para todo t que yo elija y su respectivo t'. O sea, es independiente de eso. Fue un truco en el medio para poder igualar los integrandos. Bueno, entonces, si vuelvo a esta variable acá para el jacobiano, entonces el jacobiano en este caso, recuerden, entonces el jacobiano es la derivada en... Vamos a dejarlo acá, entonces. El jacobiano, no sé cómo lo escriben, en mi época se escribe de una manera, pero después he visto que hay gente que lo escribe distinto, el jacobiano. Pero básicamente el jacobiano es el determinante, que es la derivada de x respecto de u, derivada de x respecto de b, derivada de y respecto de u, derivada de y respecto de b, y esto es un determinante. Entonces el jacobiano es este determinante. Ahora, en este caso, entonces esto es genérico. Ahora, en este caso particular, la derivada de x respecto de u es un medio, la derivada de x respecto de b es un medio, la derivada de y respecto de u es un medio, y la derivada de y respecto de b es menos un medio. Y acá el determinante entonces vale un medio por menos un medio, esto es menos un cuarto, y esto también, la diagonal es menos un cuarto, entonces me queda menos un cuarto, que es menos un medio. Es en este caso el jacobiano, menos un medio. El menos de todas maneras no importa porque en la fórmula va el módulo del determinante, con lo cual módulo de j es igual a un medio. Entonces, recordando que esta era la fórmula general, para este caso particular ahora, que es el que estoy haciendo en esta hoja, que es, tengo que g de v es igual, bueno, el jacobiano, que es un medio, por f de, y acá va x expresado en términos de v, por lo tanto es x, ¿dónde estaba? No, está acá. X es 1 más b sobre 2, coma, y u menos b sobre 2. Entonces esta también vale la pena recuadrarla porque es suficientemente importante. Porque esto lo que me dice es cuál es la densidad de probabilidad conjunta de u y b, donde u y b se obtiene como la suma y la diferencia de otras dos variables aleatorias. Fíjense que esto es bastante genérico también, porque no estoy haciendo ninguna suposición sobre la distribución conjunta de xy y por lo tanto la de u y b. Esto vale para cualquiera sea la densidad de probabilidad conjunta. Entonces, esta fórmula es general, ninguna aproximación. Y esta es para el caso en el cual estoy sumando y restando las dos variables. Bien. Entonces, vamos entonces a continuar en este caso concreto.
concreto, vamos a poner un 1 acá. Para vamos a considerar el caso en el cual F es la distribución uniforme bidimensional. O sea, F es uniforme, y por eso dibujé esta T porque es la que quería hacer para el ejemplo que viene ahora. F es uniforme, en vez, ¿se acuerdan que teníamos la distribución uniforme en el plano 0, en la recta 0, 1? Era algo que, si esto es 0 y esto es 1, venía valiendo 0 acá, 1 y después 0. Esto era la distribución uniforme en 0, 1. Bueno, lo que tenemos ahora es la distribución uniforme en el plano. En el cuadrado 0, 1, F es constante, y fuera de este cuadrado, la F vale 0. O sea que ya no me quedo en el caso, un caso genérico de F, sino tomo un ejemplo concreto de F. Entonces tomo F, es la bidimensional uniforme, podríamos llamarlo bidimensional uniforme, donde entonces f de x, y es igual a una constante en t y 0 afuera. Entonces, vale 0 cuando x, y no pertenecen a t. ¿Y cuánto vale cuando x y y pertenecen a t? Bueno, ahí lo que necesito es que la integral de f de x, y sea 1. Entonces, como justamente el área de este cuadrado vale 1, la normalización corresponde a que f valga 1. Te repito, f es uniforme porque estoy eligiendo lo que vale constante en este rectángulo. Como además el rectángulo tiene área 1, el cuadrado tiene área 1, entonces para que la integral en todo el espacio, que se transforma solo en la integral en t, porque afuera vale 0, para que esa integral vale 1, la función tiene que valer 1. Entonces ahora estoy tomando el caso concreto de suma de variables aleatorias, donde la distribución conjunta de x, y es la uniforme en el cuadrado 0, 1. Perdón, Ricardo, ¿no tendría que valer 1 sobre el área? ¿O yo? Sí, pero cuánto, justamente, fíjate, 0, 1, 1, 1. Ah, Área está vale bien, 1. no, sí, 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 Exactamente, sí. 1 sobre el área, perfecto. Sí. Bien, entonces, si utilizo ahora esta fórmula, ahora resulta que para los puntos x, y que están dentro del cuadrado t, esto vale 1, la función f vale 1. Ahora, decir que x, y están en el cuadrado t es lo mismo que decir que u y b están en el cuadrado t'. Por lo tanto, esta función vale 1 en el cuadrado x, o en el plano esta función f vale 1 en el plano t'. Entonces lo que me queda es que g, usando esta fórmula, g de v es igual a 1/2 por esta función que vale 1. Que vale 1 si v pertenecen a t', y que vale 0 si v no pertenecen a t'. Entonces, la función 1 en el plano u y b vale 1/2. Y está bien que valga 1/2. Fíjese que este 1/2 no lo estoy poniendo de prepo, salió de esta cuenta. Pero ¿por qué está bien que sea 1/2? Porque ahora este cuadrado no tiene más tamaño 1. Ahora este cuadrado tiene de lado raíz de 2. Esto es 1 y esto es 1. Entonces, como este tiene raíz de 2 y este lado tiene raíz de 2, este cuadrado tiene superficie 2. Entonces está bien que la densidad de probabilidad me haya dado constante, porque si acá es uniforme, pero ahora dentro de este t', pero ahora vale 1/2 porque justamente es 1 sobre el área, y el área vale 2, como recién alguien se adelantó y lo dijo. Entonces, esto es fácil. Entonces, la f esta vale 1, la g vale 1/2, solo que la f vale 1 en los puntos estos, o en los puntos de acá, y en el resto de los puntos vale 0. O sea que también me quedó una distribución uniforme, pero la distribución uniforme en t'. Bien,
ahora lo que podemos hacer, ya que tenemos GU y GB, lo que podemos hacer es marginalizar y encontrar la distribución de la variable aleatoria U mayúscula o la distribución de la variable aleatoria B mayúscula. Entonces lo que voy a hacer es marginalizar sobre U directamente. Entonces lo que me voy a plantear es, si yo quiero conocer, y ahora pongo FU de U, entonces esta F sub U quiere decir que quiero la densidad de probabilidad de la variable aleatoria U, que la variable aleatoria U la definí como X más Y. Entonces, como tengo la conjunta que es GU y B, lo único que tengo que hacer es agarrar G de UB e integrar sobre B. Entonces, de nuevo, la distribución conjunta GV contiene cuánto vale cada punto del plano y en particular puedo, al integrar sobre B corta, que me dé la densidad de probabilidad de U, o si integro sobre U, me daría la densidad de probabilidad sobre B corta. Ahora, acá puede parecer que esta integral es inmediata, pero hay que tener cuidado porque justamente la forma de T' es extraña. Entonces, la voy a volver a dibujar para no tachar en esta de acá. Entonces, esta es U, esta es B, este es 1, esto es 2, este es 1, este es menos 1. Este es T'. Es importante T' porque esta integral la tengo que hacer sobre diferencial B en todo el plano, pero esto vale 1/2 para T' y vale 0 afuera. Entonces, si yo quiero hacer esta integral sobre diferencial B, fíjense que esta integral justamente depende de U. O sea, esta marginalización me integra sobre todo B, pero depende del valor de U. Entonces, cuando yo hago esta integral, no es lo mismo estar en un valor de U que estar en otro. Por ejemplo, si estoy acá, la integral sobre B va a ir desde este punto hasta este punto. Mientras que, por ejemplo, si estoy acá, la integral, de nuevo, la integral para este valor de U va a estar entre este punto y este punto, la integral. Entonces, si bien G vale 1/2, esta integral no es ninguna constante porque G vale 1/2 acá adentro. O sea, si yo pienso que vengo integrando de menos infinito a infinito, la integral desde menos infinito hasta este punto vale 0. En este punto, la función vale 1/2 y va a quedar 1/2 por esta longitud. Y luego va a seguir valiendo 0 y no contribuye a la integral. Entonces se dan cuenta lo importante que es en el ejemplo bidimensional identificar correctamente cuál es el rango donde vale la variable. Si uno pone G de la densidad de probabilidad, si uno tiene una densidad de probabilidad acá 1/2, parece como que, bueno, esta integral es trivial, es 1/2 por cosas, pero no, es 1/2 dependiendo de dónde estoy. Es 1/2, pero el rango en el cual vale 1/2 depende de dónde estoy parado en U. Entonces, bueno, para eso entonces lo que tengo es que integrar, como dije, en B. Para eso tengo que identificar estas rectas. Entonces está claro que, vamos a ponerlo en rojo, a ver, ¿sí? Esta recta de acá es la recta es la recta B igual a U. Y esta recta de acá, bueno, obviamente esta es la recta B igual a menos U. Y este otro límite de T', si lo continúo hasta acá, el choque va a ser en 2. Es una recta, entonces esta recta de acá vale 2 con una pendiente menos 1. Entonces es B igual a 2 menos U. Es esta recta de acá, vale eso. Y esta recta de acá, y esta recta de acá, esto si lo pongo acá, esto está en menos 2. Entonces es
v es igual a menos 2 más u, porque la pendiente de esto es 1 y la pendiente de esta es menos 1. Por eso acaba el menos u y acaba el más u. Y el 2 y el menos 2 sale por donde cortan el origen. Entonces, los límites de integración dependen si estoy en b mayor que u, o si estoy en b menor que 1, la integral va desde b, desde menos u hasta u. Entonces, si estoy en u entre 1 y 0, si estoy integrando para un dado valor de u entre 0 y 1, la integral esta va desde menos u hasta más u. Va de menos b hasta más b, que está bien. Entonces, lo que me queda es la integral desde menos u hasta u de la función esta que vale 1/2 por diferencial b, y esto es el valor de f de u cuando u está entre 0 y 1. Si estoy por debajo, si u está, no lo aclaré, pero si u es menor que 0, esto directamente vale 0. Y si estoy en el rango entre 1 y 2, si u está entre 1 y 2, la integral va desde acá hasta acá, y por lo tanto me queda la integral desde menos 2 más u hasta 2 menos u en el 2 menos u en el límite superior. Tendría que haber puesto acá, todo esto es f de u. Fu depende entonces del valor de u, y me falta luego, si u es mayor que 2, esto también. Si u es mayor que 2, esto vale 0. Entonces, recapitulo. Si u es menor que 0, la integral sobre b vale siempre 0, y por lo tanto la f vale 0. Si u es mayor que 2, la integral también vale 0 porque todo está acá. En cambio, si u está entre 0 y 1, la integral de g, que vale 1/2, acá me olvidé de 1/2, diferencial b. Entonces, esta integral de acá es una integral que vale 0 por debajo de menos u, vale 0 por arriba de u, y tengo que integrar de menos u hasta u. Y en cambio, acá en esta región tengo que, entre 1 y 2, tengo que integrar entre esta recta, que también depende de u, tengo que integrar desde b igual a menos 2 más u, hasta b igual a 2 menos u, que es lo que puse acá. Ya que puse la fu, mejor que quede ahí. Y bueno, entonces esto es igual a 1/2 por, directamente por u menos u, u menos u, porque es una constante, y en este caso es 1/2 por 2 menos u menos 2 más u. O sea, simplemente integrar el 1/2, integrar, es una constante entre este valor y este valor. Y esto me da u menos u, me da 2u, dividido 2 me da u. Y esta de acá me da directamente 2 menos 2 es 2 más 2, con lo cual es 4. Menos u es menos 2u por 1/2, y por lo tanto me queda 2 menos u. Bueno, pensé que me entraba en esta hoja, ahora capaz que me entra. Entonces finalmente lo que me quedó es que f de u es igual a u para en el rango 1 y 2 menos u para u entre 1 y 2, y 0 en todo otro valor. Entonces, ¿qué función es esta? Si la dibujamos. Primero, solo si esto es 0, esto es 1 y esto es 2,
tengo que entre 0 y 1 la función es directamente u, es una recta dependiente 1. Y entre 1 y 2 es igual a 2 menos u, con lo cual es una recta que parte desde 2 con pendiente menos u, o sea que es esta. O sea que la función f de u me quedó entonces es una función que vale 0 por debajo de 0 y 0 por arriba de 2, y entre 0 y 2 toma este valor que es u y 2 menos u directamente, donde la dependencia con u provino no del hecho de que g dependa de u y b, en el sentido que vale siempre un medio, sino que el rango de integración es el que cambia. Bueno, recordemos que era u, porque esto ya quedó un poquito lejos. ¿Dónde está? Un segundito, acá está. Recuerden que u es igual a x más y, y por lo tanto lo que hemos demostrado es que, recuerden que x es una distribución uniforme, y es una distribución uniforme 0, 1, y entonces lo que me dice esto es que si sumamos dos distribuciones uniformes entre 0 y 1, lo que nos queda es la distribución triangular. O sea, suma. Me quedé corto con el tiempo, así que la clase que viene voy a retomar esto y discuto para analizarlo cómo fue que quedó esto, pero entonces lo que hemos mostrado es que suma de dos uniformes entre 0 y 1, que son las variables x e y, u igual a x más y, donde estas son uniformes, es una distribución triangular. Lo que podríamos haber hecho sin necesidad de hacer toda esta cuenta era saber inmediatamente cuál era el dominio de la imagen, de la función, de la variable aleatoria u. Porque como es x más y, como x varía entre 0 y 1 e y varía entre 0 y 1, tenemos que x, el mínimo valor que esto podría tomar es 0, y el máximo valor que puede tomar es cuando este x vale 1 y este y vale 1, con lo cual que es 1 más 1, 2. Entonces, que el rango en el cual u iba a estar entre 0 y 2, uno lo podía ver inmediatamente a partir del rango de x y. Bueno, me quedo corto la clase, así que tengo unas cuantas cosas más para decir de esto, para discutir, pero lo discutimos en la clase que viene. Así que bueno, queda medio trunco esto, lamentablemente. No sé si alguna pregunta de esto último.